Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su programa Platicando con TVIA. Una tarde de lunes diferente para este programa. La verdad, ha cambiado todo, ha cambiado el escenario de entrada. Hoy no vamos a empezar con las noticias económicas, no vamos a hablar de eso. Hoy tenemos un programa especial de 2 horas. Y les decía que además de esos pequeños cambios que tenemos en la logística del programa, hoy es una tarde especial para este programa porque estamos profundamente agradecidos por el programa que tendremos hoy. Estamos agradecidos al canal, a Alejandro Ruiz, quien ha hecho posible esto, y TVIA, Platicando con TVIA, está muy complacido por lo que hoy tenemos. Hoy tenemos el honor de tener aquí a 3 corredores públicos de primer nivel, personas excepcionales, los 3 grandes amigos, y que además tienen la peculiaridad de ser los 3 candidatos a la presidencia del Colegio de Corredores Públicos del Distrito Federal. Muchas gracias, amigos, por estar aquí. Muchas gracias, Alfredo. Conmigo tengo a Alejandro Durán Gómez, a Carlos Songay Flores y a Eduardo Silva Durán. Riguroso orden alfabético, 3 grandes amigos y 3 candidatos a la presidencia del Colegio de Corredores Públicos del Distrito Federal. Y déjenme ser un poco indiscreto antes de tener esta charla que tendremos hoy. Tuve una comida con ellos para platicar un poco de la logística, y déjenme decirles que salí pero muy complacido de esa comida, porque cuando escuché las posturas de los 3, son diferentes, tienen cada una distintos matices, pero cuando escuché a los 3 me di cuenta de que la correduría pública tiene un buen futuro. Tenemos esperanza de cambiar muchas cosas, porque los 3 tienen grandes ideas, insisto, cada uno con sus peculiaridades, pero me da mucho gusto de saber que de entrada tenemos a 3 candidatos que son personas decentes, personas honorables y personas con talento, y lo principal, lo que necesita la correduría pública hoy en día, 3 personas con imaginación, que eso es fundamental. Y bueno, vamos a empezar a platicar la idea del programa. Originalmente habíamos pensado en un debate, pero un debate es algo de protocolo, algo muy formal, muy atado, y pues no estamos acostumbrados a eso, precisamente porque al final somos auxiliares de comercio, y el comercio lo que menos tiene son ataduras. Entonces, simplemente vamos a hacerlo como debe ser, entre corredores públicos, una charla entre amigos, donde cada uno de ustedes va a exponer sus puntos de vista, su proyecto en términos generales de cómo vamos a conducir la correduría pública a partir del próximo año, a partir de 2015. Y la primera pregunta que tendríamos hoy conversaba durante la comida, y platicaba de que el gran problema de la correduría pública hoy en día es que nadie está mal empleado, pero se conoce poco la figura de la correduría pública. Se necesita una difusión de la correduría pública hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro es el tema de capacitación de los corredores públicos, y hacia afuera que conozcan la figura. Y entonces, la primera pregunta que quisiera hacerles respecto a lo que es su programa de trabajo en caso de que lleguen a la presidencia es ¿cuál sería esa difusión? Si les parece, empezamos por orden alfabético. ¿Te parece que empezamos contigo? Por supuesto, Alejandro. Mucho gusto. Alex, y cuéntanos, ¿cuál sería tu propuesta de difusión de la correduría pública, tanto a forma externa como interna? Claro. Muy buenas noches, mi querido Alfredo. Es un gran honor que amablemente nos hayas invitado, mi querido Carlos, mi querido Eduardo. De verdad que es un honor compartir la mesa con ustedes y platicar de este asunto tan importante para todos nosotros, que es la institucionalización de la correduría pública, y llevar a cabo un gremio, solidificar el gremio que tenemos. Y bueno, pues es un honor estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, mi querido Alfredo. De alguna manera la profesionalización de la correduría pública, la difusión de la correduría pública, en efecto depende de la profesionalización de manera interna de los integrantes de la correduría pública, y también de manera externa. Me explico. ¿Por qué de manera interna? Porque de alguna manera es muy importante que todos los corredores públicos tengamos un conocimiento pleno de nuestras funciones, nos estemos capacitando constantemente, estamos pensando nosotros de alguna manera en un boletín quizás electrónico,
porque este boletín de alguna manera sirve para capacitar a toda la gente que son corredores públicos, pero también a su gente y a sus clientes, de tal suerte que les sirva para toda la correduría pública y para todos los clientes de la correduría pública, ¿no? Posteriormente también sería muy importante profesionalizar, pero a la gente de los corredores públicos. Esto significa a los gestores, significa a las secretarias, porque el gremio ha cambiado. Todo ahora es electrónico, entonces necesitamos gestores con RUG, con SIGER, con todo este tipo de implementaciones electrónicas, que es muy importante que de alguna manera lo hagan y lo hagan bien, de tal suerte que en este sentido se le proporcione a los clientes, que son en este caso los corredores públicos, un reporte del conocimiento que se precisa para que ustedes firmen en el momento en que sea preciso, sin tener más responsabilidad que, por supuesto, el reporte que se les entregue, ¿no? Entonces, difusión interna también lo asocio mucho a capacitación, ¿no? Que es muy importante que se den a conocer estos asuntos. De manera externa, pues obviamente también es muy importante, como hacemos desde el principio, una revista electrónica, en capacitación a los colegas, en capacitación a la gente que quiere ser corredor público, de tal suerte que es importante reunir, por ejemplo, a todos los aspirantes a corredores, a todos los corredores públicos, y esto es básicamente mi idea, ¿no? A reserva de poder ir opinando si usted no tiene inconveniente, claro, realmente, ¿no? Carlos Monday Flores. Muchas gracias, Alfredo, Alejandro, maestro. Pues mira, en la cuestión de la difusión, evidentemente la difusión debe ser hacia adentro y hacia afuera. Yo creo que hacia adentro tenemos que difundir la correduría, yo diría, tanto adentro como hacia afuera. Tenemos que cambiar la percepción de cómo difundir la correduría, porque toda la vida es circunstancial, ¿no? La circunstancia actual nos demanda una difusión diferente, siento yo, a la que hemos venido haciendo los últimos años. Al principio lo importante era difundir que existíamos. Sí. Luego lo importante fue difundir qué hacemos, ¿no? No, yo hago esto, yo hago lo otro, aquello. Yo creo que ahora la circunstancia nos demanda difundir en primer lugar qué somos. ¿Y qué somos, no? Bueno, en una ciudad de 20 millones de habitantes somos una élite de 84 abogados plenamente capacitados. 84 corredores Somos hay 84 corredores en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Okay. Somos una élite de 84 abogados que estamos capacitados, que todos estudiamos y estamos aquí por un esfuerzo propio y personal, y que finalmente estamos de alguna manera certificados por el gobierno federal, por la entidad que se encarga del desarrollo económico a nivel federal y que lo puede traducir a nivel local. Entonces, primero hay que difundir qué somos, y eso es lo que somos, y ya difundiendo lo que somos, atraemos a la gente a lo que hacemos. Entonces, decir que yo corredor voy a difundirme en el sentido de decir hago fe pública, hago evalúo, yo que decir, no, o sea, yo soy primero un auxiliar de comercio, eso soy, no soy un advenedizo, estudié para poder llegar aquí, y mi negocio es precisamente ayudarte a ti, a quien va a dirigir esta difusión, hacer tu propio negocio y que crezca, no sé si yo que la difusión. ¿Y por qué es este punto de vista no hay que hacerlo hacia adentro y hacia afuera? Hacia adentro, primero, pues hay que lograr que los corredores públicos que ya estamos y los que van los corredores por venir, pues realmente sientan ese orgullo de pertenencia y ese orgullo de identidad. O sea, una vez que logras pasar los 2 exámenes para habilitarte como corredor, bueno, finalmente adquieres un cierto estatus personal y profesional, que es lo que te permite dar un servicio, y hacia afuera pues también para que la gente te conozca y sienta confianza en venir a plantearte cualquier asunto, a sabiendas de que tienes la capacidad necesaria para hacerlo. Y en cuanto a la capacitación, lo que mencionaba Alejandro, que será la otra parte de la pregunta, me imagino, también capacitar hacia adentro, hacia afuera. Capacitar hacia adentro, yo creo que de una forma un poco más dinámica. A mí me llama la atención que durante los 10 o 12 años que fui chalán, la ley nunca se reformó. O sea, tú estudiabas y podías trabajar tranquilamente 2 o 3 años y todo era exactamente lo mismo. Y en el momento en que tuve que empezar a trabajar ya como responsable de esta habilitación que me otorga el Estado, de repente en los últimos 4 años ha variado todo, absolutamente todo. El problema es que como ya tienes esta responsabilidad, la responsabilidad implica menos tiempo para poder estudiar.
Entonces, cuando antes le destinabas 4 o 5 horas a estudiar diario, a ver qué había para prepararte para pasar el examen, ahora ya no tienes tiempo. Yo creo que este fenómeno se puede repetir en todos los corredores, y entonces lo que habría que diseñar es un mecanismo para que el colegio pudiera deducir las partes importantes de la reforma y otorgarte una capacitación que fuera efectiva, eficaz y muy completa en el menor tiempo posible, para que precisamente puedas invertir en esa capacitación el tiempo suficiente para aprender lo que es, y ya pequeños detalles, bueno, pues los pules en tu casa, en la comodidad de la oficina, ¿no? Y hacia afuera, yo siempre he estado de acuerdo en capacitar a la gente que quiere saber de correduría, no necesariamente que quiera hacerse corredor porque quiere saber de correduría. Y entonces yo haría 2 planteamientos. Hay gente que únicamente quiere capacitarse para saber qué hace el corredor y qué lo puede aprovechar en su negocio, dirigirlo hacia ese detalle, y otro hacia los chavos o niños y niñas que quieren hacerse corredores, pero desde otra perspectiva. O sea, finalmente, si tú vas a vender un Ferrari en una colonia popular, 2 personas van a comprar el Ferrari, pues son los que tienen dinero para comprar el Ferrari. Si tú vas a vender el Ferrari a una colonia con más recursos, 100 personas van a comprar el Ferrari. Hacerlo de esa manera, o sea, ofrecer capacitación a gente que verdaderamente tenga vocación, talento y ganas de dedicarse a este asunto, porque este asunto finalmente es una decisión para toda la vida. Yo lo enfocaría en ese aspecto. Ya con la forma de implementarlo, bueno, puede haber 40 opciones de implementarlo, pero sería más o menos a lo que me enfocaría, tanto en difusión hacia afuera y hacia adentro, y en capacitación hacia afuera y hacia adentro. Correcto. Muy bien, Carlos. Por favor, Eduardo Silva Durán, ¿qué opinas del tema? Muchas gracias, Alfredo. Gracias por la invitación. Gracias. Alejandro, buenas noches. Querido Carlos. Bueno, difusión la hemos hecho desde hace 20 años en que se inició la correduría pública. En aquella época platicábamos los colegas y yo en un foro pequeño, en un restaurante. Si ahorita preguntas a estas personas quiénes saben lo que es un corredor público, difícilmente alguno lo sabría. Pero si les preguntaras por los fedatarios de otro equipo, pues casi todos lo sabrían. Creo que eso ha cambiado y actualmente más gente conoce lo que hace un corredor y qué es un corredor. Sin embargo, no es suficiente. Entonces, sí hay que continuar con la difusión de la correduría pública. Continuar, yo entiendo por difusión algo diferente a capacitación. Entonces, difundir es hacer del conocimiento público nuestra actividad, nuestra función, nuestra profesión, y qué tanto podemos hacer. La gente desgraciadamente ha considerado que el corredor público es igual a notario, pero en asuntos mercantiles. Es falso, tenemos muchas otras funciones, desde la asesoría jurídica, la evaluación, etcétera, todas las sabemos. Entonces hay que difundirlo, hay que decirle a la gente, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que somos, y adelante, usen nuestro servicio. ¿Cómo lo vamos a difundir? Celebrando convenios con asociaciones, colegios de abogados, cámaras, insertando colegas nuestros que logren estar en la cátedra, en la academia, con una cátedra adecuada para que puedan hablar de la correduría pública. Yo tuve la fortuna de ser maestro en una universidad y daba clases de Derecho Civil. Pocos dirían, ¿y qué tienes que ver si eres corredor público, especialista en el derecho mercantil, dando clases de civil? Bueno, pues siempre hay figuras en materia civil que hablan de, será una notificación fehaciente, por ejemplo, ¿no? Hablando de la cesión de créditos. ¿Y cómo haces la notificación? Si le preguntan a los jóvenes, pues con un notario, mal reprobado. Es con un corredor. Si es un asunto mercantil, si el peticionario es una persona de derecho mercantil, pues lo pueden hacer por un corredor. Entonces nace la duda, ¿y qué es un corredor? Ya les explicas. Serán muy buenos en derecho civil, pero ya saben lo que es un corredor. Entonces, son puntos en los que podríamos difundir, y hay muchos más, ¿no?, de difusión en la correduría pública. Revistas, escritos, ponencias, conferencias, hay cantidad de cosas que podríamos hacer para difundir la figura de corredor público. Correcto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, ¿algo que quieran agregar sobre este tema en particular de la difusión de la correduría? Cualquiera de los tres, ¿algo que quieran comentar? Yo creo que de alguna manera dentro de la difusión sí está la capacitación. ¿Por qué? Pues porque precisamente le vas a indicar cuáles son las funciones del corredor público a la gente, pero dependiendo del nivel. Es de alguna manera, no es como dicen los mercadólogos que tienes que disparar perdigones que le aticen a todos, sino exactamente a la gente que necesitas. Por ejemplo, los profesionales en derecho sí necesitarían capacitarse. A lo mejor tienes
puntos para decirle qué es un corredor, qué es un fedatario, un mediador, evaluador, etcétera, un agente auxiliar del comercio, etcétera. Pero de alguna manera le tienes que dar más allá facultades o capacidades para que ellos puedan eventualmente contratar con nosotros algunos servicios, ¿no? Entonces creo que la difusión un poquito más allá puede tener también capacitación, es mi percepción. Sí, la capacitación es importante. El problema histórico que pudiéramos llegar a tener es que nos hemos enfocado a capacitar abogados. Yo creo que parte primordial de la capacitación difusión es empezar a capacitar contadores, empezar a capacitar arquitectos, ingenieros, porque finalmente un arquitecto puede saberlo todo en materia de evaluación, pero a ellos les podría interesar aprender a redactar un avalúo perfectamente apegado a tal o cual norma, tal o cual disposición, y eso finalmente es un talento natural nuestro. Claro. Y además la capacitación sirve tanto para difundir lo que puedes hacer, como un contador tú le das X que hace y difundes lo que puedes hacer, pero también da a notar lo que yo hablo, que finalmente no eres unos benedizos, que si estás dando clase a 50 ingenieros, 50 arquitectos sobre cómo redactar un avalúo, no es nada más saber cómo redactar, tienes que saber exactamente qué lleva cada parte para redactar, y también les das a notar que finalmente tienes un cierto conocimiento del tema, y eso abona para también cambiar un poco la percepción histórica que ciertos sectores pueden tener respecto del corredor, más por ignorancia que por otra cosa. Claro. Bueno, yo no niego que la difusión lleve implícita una capacitación, pero no la capacitación implica difusión, ¿no? Entonces, sí, capacitación y capacitación hacia el interior, como tú dices, ¿no? A los propios corredores públicos. El problema de nosotros, los corredores públicos, es que al haber estudiado, al haber pasado un examen de gran dificultad, al no ser advenedizos, nos consideramos plenamente capaces de realizar cualquier acto, y que otro colega, corredor público, que organice un curso de capacitación para enseñarme a redactar un acta o una póliza, pues no voy a ir a su curso. Entonces, en ese aspecto yo no le llamaría capacitación. Yo invitaría a todos los colegas que estuvieran interesados en un tema en específico a un taller de diálogo, de intercambio de opiniones, de enriquecimiento entre todos, ¿no? Para sacar algunas conclusiones que nos sirvan a todos para el ejercicio de nuestra función. Redactar una póliza, no un curso así, pero por ejemplo, juicios orales, ¿no? Sí. O sea, realmente invertir el tiempo que le invertíamos antes para poder estudiar, porque tengo que saberlo, a veces se vuelve muy complicado. Si el colegio puede extractar esa información e invitar a la membresía, decir, a ver, vamos a tener un curso de juicios orales que no va a dar un corredor, lo va a dar el experto en juicios orales para que le preguntemos, sepamos, finalmente resuelves tus dudas de primera intención, y ya lo demás, bueno, fin de semana, cuando tengas tiempo, lo vas estudiando en casa, pero ya de entrada no te quedas rezagado en cuanto al tema, ¿no? O sea, ya el colegio es algo positivo para que toda la membresía pueda estar actualizada conforme se va actualizando la ley, que últimamente ha sido completa casi, ¿no? Y también pienso que de alguna manera en de la difusión y la capacitación podríamos encontrar los vínculos comunes que nos unen con otros gremios, especialmente financieros y contadores, porque muy poca gente sabe qué es un flujo de efectivo descontado, qué es el valor presente del flujo, qué es una tasa de descuento, qué es una tasa de riesgo, etcétera. Pero nosotros sí lo entendemos, y lo entendemos muy bien, y lo entienden muy bien los financieros, los actuarios y los contadores. Entonces, de alguna manera, son puntos de coincidencia para entrar en capacitación, no porque sepamos matemáticas exactamente como ellos, pero sí nos entendemos muy bien, ¿no? Entonces, nos podemos capacitar nosotros y ellos con este tipo de coincidencias. Muy bien. Podríamos concluir, si ustedes están de acuerdo, podríamos opinar en forma divergente si se ha hecho, durante estos 20 años, se ha hecho un buen o mal trabajo. Me gustaría dejar eso de lado. Simplemente decir que creo, por lo que escuché de los tres, que coinciden en que algo hay que hacer, que hay que trabajar muy duro, que es un tema fundamental, el de la difusión y capacitación. Creo que en eso coinciden los tres. Independientemente si se ha hecho un buen o mal trabajo, sí coincidirían los tres en que hay que trabajar en ese tema, ¿no? Que es un tema fundamental. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Hay que trabajar fuerte, por supuesto. Bueno, pues empezamos con un tema donde estamos de acuerdo, donde Exacto. están de acuerdo los tres candidatos. Amigos, si nos permiten, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un minuto.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Amigos, ya estamos aquí de regreso en Platicando con TVIA, tarde de lunes, tarde especial, un programa particular de 2 horas de duración, donde estamos platicando con 3 invitados de primer nivel, los 3 candidatos a la presidencia del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México. Y tenemos a Alejandro Durán, a Carlos Ongay y a Eduardo Silva. Mi siguiente pregunta sería, ya hablamos de la correduría pública, de los problemas de difusión, problemas de que nadie conocía la institución. Ahora ya se conoce mucho más, pero aún falta mucho trabajo por hacer. Hablábamos de la difusión, hablábamos de la capacitación, y viene otro tema que sería fundamental. La correduría pública pues no está en una isla solitaria, no es ajena a otros auxiliares de comercio con los que se tiene que relacionar con su cliente principal, que es el comerciante, con otros auxiliares de comercio y con otro actor fundamental, que es la autoridad. Entonces, la pregunta que tendría para ustedes 3 sería, ¿cuáles las relaciones interinstitucionales que ustedes proponen? Y por relaciones interinstitucionales quisiera que habláramos tanto de lo que es las relaciones con el Colegio Nacional de Correduría Pública, con los otros colegios de corredores, porque pues, hay un colegio de corredores públicos por cada entidad federativa, y con otros auxiliares de comercio. En particular, me gustaría preguntarles otro auxiliar de comercio que es fundamental, que es el notariado. ¿Cuál sería esa relación con el notariado? Y finalmente, la relación con la autoridad. Me gustaría que pudiéramos englobar en esos temas la respuesta, y me gustaría empezar por Carlos Ongay Flores. Cuéntanos, Carlos, ¿cuál es tu opinión de este tema? Hay que ver las relaciones que ya el colegio pudiera tener con ciertas autoridades y relaciones que no, las relaciones que el colegio ya tiene con ciertas autoridades, como puede ser la Secretaría de Economía, que es una relación natural que hay que tener. Bueno, pues habrá que continuar con esa relación en los términos cordiales en los que puedo estimar se han tenido cuando menos los últimos 10 años, ¿no? O sea, administraciones van, administraciones vienen, pero finalmente el colegio del Distrito Federal estimo que siempre ha tenido una relación cordial con la autoridad, con la Secretaría de Economía. Quizá estrechar lazos. Yo, en el caso específico de la Secretaría de Economía,
creo que es como cuando se sienta un abogado y un contador a hablar, hablan de lo mismo, pero pueden pasar 3 horas y no se entienden porque uno habla inglés británico y otro habla inglés americano, ¿no? Yo creo que en el caso de la Secretaría de Economía puede pasar lo mismo, habría que estrechar un poco más el lazo, uno para darse cuenta que finalmente se habla de lo mismo, o sea, el beneficio común de la correduría que puede buscar la Secretaría de Economía con cualquier actuación que haga, finalmente también es el beneficio común que puede buscar el colegio, y aún hablando de lo mismo a veces pudiera parecer que hay roce con la realidad es que no lo hay, ¿no? O sea, uno es coadyuvante del otro. En cuanto a otras instituciones, si el voto popular me favorece, yo me centraría en posicionar al colegio con las autoridades del Distrito Federal, porque no hay que olvidar que somos colegio del Distrito Federal, y aun cuando podemos tener buena relación con el registro público, tener buena relación con la tesorería, en fin, finalmente hay que posicionar bien la correduría en la Ciudad de México, que es donde vivimos, donde trabajamos, donde ejercemos y a quien nos debemos, ¿no? Finalmente. En cuanto a otros colegios de corredores y el Colegio Nacional de Corredoría Pública Mexicana, bueno, pues también estrechar un poco más el lazo, aun cuando la relación del Colegio Nacional con el Colegio del DF es muy estrecha, yo creo que habría que tomar en cuenta y considerar ciertas inquietudes que pueden llegar a tener otros colegios del interior, y si me equivoco, que algún colega del interior se pronuncie, porque yo creo que nosotros somos punta de lanza. O sea, finalmente lo que pasa, digamos, lo que pasa en Chihuahua se puede quedar en Chihuahua y a lo mejor nunca replica en la Ciudad de México, pero lo que pasa en la Ciudad de México eventualmente va a replicar en las otras entidades federativas, y los corredores de la ciudad tenemos otra perspectiva de la vida. Por ejemplo, la cuestión agraria aquí en la Ciudad de México pues se centra en Xochimilco, Milpalta y Tantán, y yo me atrevería a decir Coajimalpa, ya dudar que alguno de nosotros hayamos intervenido realmente. Porque el señor vive por ahí en alguna cuestión agraria, cuando en otras entidades, en otras plazas de la República es algo muy importante, ¿no? Y entonces nosotros que estamos aquí, que somos el primer interlocutor natural para las autoridades federales que residen en la ciudad, pues a veces no lo tomamos en cuenta porque aquí no es un tema. Entonces tratar de involucrarnos un poco más en esa cuestión. Y con la pregunta respecto a otro auxiliar de notariado, yo creo que sí, bueno, o sea, yo definiría una postura, varias posturas con respecto al notariado. Yo creo que la primera es dejar de definir la agenda en función del notariado. O sea, ellos trabajan, hacen su trabajo, nosotros trabajamos, somos lo nuestro, y yo creo que nosotros no debemos estar fijando nuestra agenda dependiendo en qué hagan o dejen de hacer. O sea, hay que trabajar de la mano. Quizá la vida también, como dije hace rato, es circunstancial, ¿no? Yo soy un corredor de este siglo, pues. O sea, yo me habilité en el 2007, cuando yo me habilité había temas que ya estaban netamente superados, que le tocaron a las primeras generaciones de corredores realmente pelear y posicionarse, a los corredores que todavía se habilitaron en el anterior milenio y siglo, vivirlo, ¿no? Ya, o sea, yo soy suena muy lejano, ¿no? Muy lejano, sí. Pero solo 14 años. Solo 14 años. Yo soy un corredor. Cuando yo me habilité ya había temas muy superados, incluso la famosa iniciativa esta que tanto dolor de cabeza le dio a los colegas en su momento. Cuando yo me habilité ya era un tema superado. Entonces, como ya era un tema superado, yo creo que mi visión particular de las cosas, como yo he venido trabajando, puede ser muy diversa a otras. Y en esa visión particular es, bueno, buscar una relación cordial con el notariado, y cordial me refiero finalmente que trabajen, ¿no? Nosotros trabajemos, y quizás encontrar los puntos de coincidencia en los que pudiéramos trabajar juntos, que eso pocas veces se ha vivido esa experiencia, pero yo creo que hay muchos puntos de coincidencia de interés para ambos, y ese interés de ambos finalmente va a aterrizar en el interés de la ciudad, porque finalmente todos estamos aquí en la ciudad. Y yo creo que la circunstancia propia del colegio de notarios cuando vamos a la ciudad también se puede prestar para esa cuestión. El presidente es un presidente joven, buen notario, y finalmente, bueno, yo creo que habría varios puntos de coincidencia en los que se pudieran llegar a entender. Si esto no fuera posible, bueno, simplemente seguir con la relación cordial que se ha tenido con los últimos 8 años. Ellos trabajan, nosotros trabajamos, y en fin. Y
finalmente yo creo que hay otro tipo de relaciones entre estas autoridades, otros sectores. También hay, el problema central de la correduría es que nuestra existencia, no nuestra existencia, digamos, nuestro cúmulo de facultades no exclusivas son compartidas o concurrentes con otra serie de sectores, a los que también habría que buscar para buscar cuestiones coincidentes y concurrentes en las que pudiéramos trabajar juntos. Y ese trabajar juntos va a hacer que crezcan ellos, que crezcamos nosotros, y finalmente todo se va traduciendo en beneficio de la ciudad, que es a donde prestamos el servicio. Correcto. Muy bien, me gustaría continuar contigo, Eduardo Silva Durán. Claro. ¿Tu opinión sobre el tema? Mira, el problema de las relaciones interinstitucionales es que las instituciones son permanentes, pero las personas no. Entonces, el registro público de comercio, por ejemplo, de la propiedad de comercio del Distrito Federal, tuvimos una época, como bien dice Carlos, en los orígenes de esta correduría pública regulada por la ley federal, el registro público cambiaba de director general y nos bajaban la cortina en las inscripciones de actas constitutivas de sociedades mercantiles. Entonces, había que ir constitutivas. Había que ir nuevamente a hablar con el nuevo director, explicarle qué hacía el corredor público, por qué eran válidos nuestros documentos y que volvieran a levantar la cortina. Mismo problema nos vamos a encontrar en la Secretaría de Economía y en cualquier institución que los funcionarios pues son reciclables, desgraciadamente, ¿no? Si bien nos va cada 6 años, puede ser que menos tiempo. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer, además de sí acercarnos con los funcionarios en turno, y establecer bases respetuosas y amigables de trabajo, de reciprocidad, de compromiso. Yo me comprometo a trabajar contigo y ayudarte en tus planes y tus programas, pero tú te comprometes a apoyar y a defender a la correduría pública cuando sea necesario. Generar una conciencia que trascienda a las personas, que se quede en la institución, que en el momento en que llega un nuevo director no haya duda de que el corredor público puede hacer lo que la ley dice que podemos hacer, y que no depende de criterios subjetivos del funcionario en turno, ¿no? Entonces, esa relación la debemos hacer y esa conciencia la debemos crear en todas partes, en la Secretaría de Economía, en el Registro Público de la Propiedad de Comercio, en las cámaras, en colegios de abogados, en universidades, y viene muy de la mano con el tema anterior de la difusión. Si tú difundes bien lo que es el corredor, lo que hace un corredor, y para lo que sirve la correduría pública, después quien llegue a la institución con la que debemos tener una buena relación, ya no hay por qué seguir capacitando, ¿no? Sí, claro. Ya solito se va de la mano. Ese es el punto. Muy bien, Alejandro. Muchas gracias, nuevamente les agradezco. Yo veo que la primera institución a la que hay que afrontar es el propio Colegio de Corredores del Distrito Federal, de tal suerte que las relaciones con todos los corredores públicos sea de una manera muy transparente. Por ejemplo, difundir no solamente todas las actas de asamblea que eventualmente se lleven a cabo como documentos corporativos, sino las sesiones del Consejo de Administración, en su caso. También de alguna manera en este tipo de relaciones es muy importante ver cómo han estado las finanzas, que por cierto tenemos un gran tesorero, ¿no? Y que déjame, es algo raro, ¿no? Espero que me esté viendo. Entiendo que el tesorero es el mismo en los tres, ¿no? Sí, proponen. Es un acto de reconocimiento. El colegio se funda, o la colegiación en correduría nace el 5 de noviembre de 1841, y yo lo digo públicamente, nuestro tesorero, que están las tres panillas, ha sido el mejor Misael tesorero. de esa. Misael Santiago de esa acordó 50 Pulido. Misael 53, ¿no? Yo creo que ha sido el mejor tesorero desde 1841, es algo que hay que reconocer públicamente. En ese tema no tenemos que trabajar, ¿no? Ese ya está arreglado. Bueno, No, perdona que te haya les interrumpido. agradezco mucho y agradezco los datos históricos. En efecto, que es muy importante tener ese tipo de información que se ha venido dando, seguirla subiendo quizás a la página web, y adicionalmente es algo muy importante, todos los trabajos que son requeridos al Colegio de Corredores Públicos, que se ponga una especie de libro de entrada y trámite de información, de tal suerte que quede constancia de qué es lo que ingresa, y no como las insaculaciones que fueron en tu periodo, que fueron muy buen punto, y en otros periodos se coloque por orden estricto numérico, de tal suerte que el trabajo que llegó para el corredor 1, magnífico, para el 2 y así subsecuentemente, ¿no? Entonces es muy importante tener esta transparencia a los miembros de nuestro gremio, ¿no? Obviamente
hay colegios que son muy importantes, todos los colegios de la República son muy importantes para nosotros, y tendríamos que ver de qué manera podemos trabajar en conjunto, ¿no? Si todos nos unimos, somos el despacho, sin que esto suene a estandarte del Colegio Nacional de Correduría Pública, ¿no? Pero si todos nos unimos, somos el despacho más grande de la República Mexicana. Somos 380, me aseguro, brillantes abogados, se los aseguro, en 32 estados de la República, es decir, todos, de tal suerte que este sería una gran fortaleza para actuar como asesores jurídicos, como fedatarios o como evaluadores, ¿no? A la autoridad, estoy de acuerdo, es necesario tener un contacto como mucho más estrecho con ella, no solamente que nos veamos cada 1 o 2 veces por año, sino agendar y calendarizar desayunos quizás bimestrales o trimestrales, comidas semestrales, etcétera, de tal suerte que vayamos de la mano para perfilar una correduría conjunta, ¿no? Estoy de acuerdo en que los funcionarios de tiempo en tiempo cambian, ¿no? Y aquí en este caso habría que aplicar el principio de administración, que es que las instituciones aprendan. ¿Y cómo aprenden las instituciones? Capacitando y generando manuales de capacitación, ¿no? De tal suerte que empieces a desarrollar manuales, primero investigación, que sería con los colegas del Distrito Federal de altísimo nivel, eventualmente generar algún tipo de documentación y de circular estos manuales de operaciones o de procedimientos con la autoridad y con todos, la que esté o no esté. Ya hay algunos manuales que son de parte de la autoridad y de alguna manera pues empezar a fomentar el estudio conjunto de todos los agremiados, pues para hacer algo verdaderamente conjunto, ¿no? Esto verdaderamente responsable, ¿no? Hacia otros gremios de manera externa. Yo estoy y coincido en que es muy importante unificar al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, al Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, que son verdaderamente 2 gremios muy importantes, muy trascendentes y que de alguna manera con quien podríamos tener una muy buena relación. Eso sin perjuicio de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y las barras, el Ilustre y la Barra Nacional Colegio de Abogados, de tal suerte que tengamos una muy buena relación con todos ellos, ¿no? Es propiamente mi idea, ¿no? ¿Algo que quieran complementar sobre este punto, sobre las relaciones interinstitucionales? Quizás 2 cosas. Primero, evidentemente que las personas son transitorias, las instituciones prevalecen, pero también hay que tomar en cuenta que gran parte de las personas que hoy están en las instituciones también son producto de la Ley de Servicio Civil de Carrera. El caso más emblemático sería de nuestra autoridad, la Secretaría de Economía, donde nuestra máxima autoridad es de Servicio Civil de Carrera, que el director de Correduría también es de Servicio Civil de Carrera, lo que implica que son 10, 12, 14 años que fueron conociendo el asunto desde chiquitos. Entonces también hay que entender la circunstancia actual, como decía. La dirección de Correduría Pública lleva muchos años dentro de la Secretaría de Economía. No, pero digo, el director de Correduría... Bueno, sí, me refiero al director. Jefe de departamento, luego fue subdirector, ahora es director, la directora general también es de Servicio Civil. Entonces ya las instituciones mismas han tratado de evitar que el cambio de cabeza sea un cierre de cortina. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Y solamente un detalle a lo que decía Alejandro. Yo que tanto mi maestro como Alejandro, y yo prefiero a mi maestro porque el profesor Silva, que decía que él dio clases en una universidad de Derecho Civil, era muy buen maestro de obligaciones, y sí. Pensé que te había dado clases de dominó. No, de obligaciones. Y sí funcionaba como dice, que no sea la notificación fulano de tal, para atrás, ¿no? Claro, luego era un poco más flexible. Un excelente maestro de obligaciones. Yo creo que varios abogados de mi generación aprendimos obligaciones gracias a él. Por eso me refiero con todo respeto a mi profesor. Gracias. Lo que decía Alejandro de asignar las cuestiones que llegan al colegio por orden de número, todos hemos sido consejeros en algún momento de la vida, y es complicado porque finalmente, por ejemplo, si llega la petición de un juez para hacer el avalúo de, no se me ocurre, un caballo pura sangre, ¿no? Y yo me saco la rifa y me toca, por orden de número le toca el corredor 72, y yo no me saco a los caballos ni para remedio, ¿no? Entonces,
y por el orden de turno quedó obligado. Yo que a ver, las insaculaciones no son tan malas porque realmente se propone el negocio que llega y se inscribe quien voluntariamente se quiere inscribir. Quizá lo que habría que pulir un poco es la forma de hacer la insaculación, que se la puede hacer pública, la puedes hacer en red, señores, a las 5 de la tarde todo el mundo conéctese porque va a estar el sorteo, o sea, de alguna otra manera, no tanto así, porque si empiezas a asignarlo por orden de turno, va a pasar el detalle. O sea, imagínate, tú dices, cuando yo no quiero, viene la coordinadora 73, Isabel tampoco quiere, viene el 74, Alfredo tampoco quiere, viene el 75 y vamos a dar la vuelta, y para que vuelva a llegar conmigo, entonces la percepción podría ser, oye, pues como yo no sabía del tema, o no me especializo en el tema, entonces me tengo que esperar hasta que vuelva a dar toda la vuelta para llegar conmigo. Entonces, nada más flexibilizar un poquito el detalle. De ahí en fuera, tengo que hacer mis comentarios. Sí, en este punto, las inscripciones son la forma de hacerlo. Se registra y se apunta el que tiene interés y capacidad, se siente con capacidad para hacer el trabajo. En el programa de trabajo que la planilla que integramos, presentamos el día de hoy, hay un punto que se refiere a la creación de un órgano de vigilancia de la actuación del Consejo. Ese órgano de vigilancia, entre otras funciones que ya vamos a desarrollar posteriormente, estaría el nombrar a una persona que esté presente en las insaculaciones, para que evidentemente no forma parte del Consejo, es un órgano de vigilancia. Entonces, en el momento en que hay un punto, un arbitraje, un peritaje, una fe de hechos muy importante, qué sé yo, que se somete a consulta de todos ustedes quienes quieren participar y se apuntan, llega este representante del órgano de vigilancia y está presente cuando se tome el papel de quien deba realizar el trabajo, ¿no? Entonces, creo que ahí sí no funcionó con la Comisión Federal de Electricidad, no creo que vaya a funcionar con otros temas. Bueno, yo no sé si fue exactamente lo que se llevó a la práctica, sin embargo, yo sí tengo la plena certeza de que al corredor que le toque le llamas por teléfono y le dices, oye, tengo que avalar un pura sangre, ¿puedes? No, a la siguiente. Y lo vas colocando en línea, de tal suerte que a todo mundo le quede transparente que el trabajo se recibió, a quién se le intentó mandar, y qué lamentable que no se pudo, No hay la más mínima duda que en mi percepción y en la del equipo que amablemente me acompaña, que sería como lo más transparente, ¿no? Quizás tardes mucho en llegar otra vez al 74, como Alfredo decía, ¿no? Pero quizás no, porque posiblemente haya muchísimo trabajo o que se requiera de más corredores, de tal suerte que yo creo que sería completamente transparente si lo haces en línea, si les llamas por teléfono y si vas poniendo que no quiso, sí quiso, que es que el trabajo. Esa es mi percepción. Creo que el tema de la relación interinstitucional nos llevó a otro tema. Y entonces, que me gustaría preguntarles, no era dentro de los grandes temas, pero creo que nos llevó ahí el tema de transparencia. Estamos hablando, creo que algo muy bueno para el tema del Colegio de Corredores del Distrito Federal es que las tres planillas hablan de un mismo tesorero. Es decir, el tema de tesorería entiendo que están totalmente de acuerdo. Pero creo que hablan, y por lo que estoy escuchando, creo que hablan de transparencia a otro nivel, ¿no? Y creo que están poniendo un énfasis los tres en el tema de transparencia. ¿Pudiéramos ahondar en eso, ahondar en su idea en concreto del tema de transparencia? ¿Podríamos profundizar en ello? Yo no sé quién quisiera empezar. Sí. Yo creo que de alguna manera, si me lo... Adelante. Muchas gracias, les agradezco. Yo creo que es muy importante y de alguna manera tengo la plena certeza que tenemos un gran tesorero, ya lo hemos corroborado aquí, pero de alguna manera consideramos que será muy bueno poner a un auditor contratado por quien sea, por el colegio, sugerido por cualquier integrante del consejo, de tal suerte que corrobore la información. Eso sin perjuicio de que adicionalmente tengamos dos vertientes, ¿no? Una que sea un órgano interno de control, una especie de comisario, y otro que va hacia la tesorería, ¿no? Y otro hacia el trabajo. Tengo la certeza de que todo está completamente correcto, pero los reportes que eventualmente no pudiese hacer el tesorero lo harían los órganos de vigilancia. Es mantener cabalmente informados a la membresía de ingreso tanto, salió tanto, que sí lo hace de manera muy brillante Misael Santiago de Pulido cuando se refiere a tesorería, pero hay trabajos adicionales que no queremos que se le carguen a él, de por sí ya es mucho, y tantos años de tesorero,
Entonces, que se vaya transparentando con las informaciones que él no puede realizar, ¿no? Más frecuentes y de más cuestiones. Eso es lo que yo considero que de alguna manera Sí, transparencia, más que transparencia, yo diría apertura. O sea, porque finalmente la transparencia está, si cualquiera que habla de colegio puede decir cierta información, estoy seguro que se la dan. Sí. Yo más bien diría apertura, y también identificar las áreas en las que pudiera existir incomodidad, también para no cargar o sobrecargar al colegio con cuestiones excesivas. Por ejemplo, a mí, o sea, una constante en los dos planes de trabajo, tanto de Alejandro como de mi maestro, es decir, vamos a crear un órgano de vigilancia para este detalle. Yo creo, mi percepción, tal vez esté yo equivocado, pero mi percepción es que no hay una incomodidad como tal, ni siquiera particular, ya no digamos generalizada, ni siquiera particular, alguien que haya dicho, oye, me siento incómodo con esto, como para generar un órgano adicional de vigilancia o un auditor externo, alguna cuestión así, que eventualmente pues es una carga. El órgano de vigilancia quizás no, porque sería nosotros mismos, pero el auditor pues es una carga económica al colegio que quizá en este momento particular sería innecesaria, ¿no? Puede ser, yo hablaría de apertura, o sea, que quieras tener algún detalle que lo hable. Y hay cosas que también hay que generar, porque finalmente son nuevas, ¿no? Por ejemplo, las últimas reformas del Código de Comercio generaron la posibilidad de que el tribunal pueda pedirle al colegio que designe un árbitro o una lista de árbitros, ¿no? O por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia o cualquier juzgado federal Ajá. que esté llevando un ordinario o un ejecutivo mercantil puede pedir también un perito. Aquí desconozco el tema, mi profe quizás está un poco más versado. Yo creo que es un tema reciente de los últimos 10 años que se ha ido incrementando, que quizá antes era eran ocasiones tan únicas que no valía la pena informarlo. Conforme ha pasado el tiempo y la reforma ha fortalecido la posibilidad de que la autoridad judicial o administrativa requiera, por disposición de la ley, que el colegio designe uno o más peritos o uno o más árbitros o en fin, quizá sea la opción de ir generando ese tipo de controles que no existían porque en su momento pues no había razón de ser, irlos generando y dar la total apertura, que todos los corredores sientan al colegio como lo que es su casa. O sea, si yo hablo y pido una información, la tienen que dar. Si la información existe, me la tienen que dar en tiempo real, no hay que pedirle permiso a nadie, ¿no? Pues aquí está la información, mande por ella, le quieres en copias, no importa que costara la copia, pero o sea, ese tipo de apertura, yo la veía más que transparencia, porque finalmente la transparencia creo que ya existe, pero no ha sido completamente como más difundida. Exactamente, difundida sí. o utilizada, ¿no? O a lo mejor alguien habló del colegio algún día, pidió alguna cuestión, no estaba la secretaria, en fin, podría ser el caso, pero yo creo que transparencia, quizá apertura, que todo el mundo sienta la confianza y la tranquilidad de que si hablas para pedir una cierta información, la información está documentada, existe evidentemente, y se te puede hacer llegar de la manera que lo pidas, que lo requieras, en fin, y que finalmente va a ser exactamente la misma información que puede circular con toda la membresía, y en algunos casos que no sea información que por alguna razón particular se reserva únicamente a corredores. Bueno, si algún estudiante pues habla, pero diga, estoy haciendo mi tarea o quiero hacer mi tesis sobre correduría y quiero tal o cual información, pues que también esté disponible y que el mundo sepa que si le hablan para pedirlo al colegio y no es información reservada, también se las va a dar. Yo vería más de apertura, más que transparencia, porque transparencia implicaría como que en los últimos 25 años todos los consejos han ocultado la información así, y yo siento el tiempo que yo he sido curador que no sea en caso, salvo que me digan otro detalle. Bueno, sí, yo creo que en cuanto a finanzas del colegio no había problema, y sin embargo sí hay un punto que debe hacerse que no se ha hecho. Hace unos años la cuota que pagábamos al colegio se establecía en base a un presupuesto de gastos que elaborábamos. Elaborábamos un presupuesto de gastos, decíamos, vamos a requerir tanto de secretaria, tanto de papelería, tanto de bla, 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 bla. Esto es tanto. Entre tantos corredores, la cuota que se va a pedir es de tanto, con un pequeño margen de colchón para cualquier eventualidad. Ahorita, afortunadamente, las finanzas del colegio están bien. Probablemente, de todas maneras, el ejercicio del presupuesto de gastos se tiene que hacer, porque no podemos decir nada más porque se me ocurrió en este año, si pagábamos 17 el año pasado, pues vamos a ponerle 20 para que entran, ¿no? Por efectos de la inflación. Pero ¿cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto requerimos para hacer el gasto del año? Y en esa medida pedir
la cuota. Entonces sí tiene que haber cierta transparencia en las finanzas del por qué estamos pidiendo una cuota, ¿no? Y evidentemente sabemos que el manejo de la cuota está plenamente seguro con el tesorero que las tres planillas hemos propuesto, que es Misael Dehesa. En cuanto a el órgano de vigilancia, yo creo que es un punto muy necesario que exista en este colegio. Volvemos a insistir, las instituciones permanecen, las personas no. El consejo directivo de un colegio va a estar siempre, porque necesita un órgano de representación. Quien lo ocupe, ahí va a variar. Entonces, yo no estoy inventando nada. Sabemos de casos de miembros del consejo de administración, del consejo directivo, perdón, de nuestro colegio, que ha utilizado el cargo para tomar indebidamente algunas, no tú, Sí, no, yo se los aseguro. algunas peticiones de arbitraje, por ejemplo, que llegaron al colegio y que nadie se enteró de ellas y algunos colegas o alguna persona en específico las tomó. Entonces, eso es lo que debemos evitar. Ahorita Alejandro, Carlos, yo, no lo haremos. ¿Quién sabe quién llegue? ¿Quién sabe quién llegue? ¿Quién sabe con qué intenciones llegue? Entonces, necesita estar a nivel de estatutos un órgano de vigilancia precisamente que esté pendiente de que los futuros miembros de este consejo no vayan a cometer tropelías como las que se han cometido, desgraciadamente. Y yo aquí, salvo la mejor opinión de ustedes, ese órgano de vigilancia tendría que estar desfasado en el gobierno de cada colegio, de cada equipo de consejeros, de tal suerte que a los nuevos consejeros también les entregue cuentas y reportes de lo que se ha hecho, con el objeto de que todo de alguna manera vaya fluyendo de manera más transparente. Yo también estoy completamente de acuerdo en esto, ¿no? Correcto. ¿Estamos de acuerdo los tres? De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues, estimados amigos, pues vamos a una pequeña pausa y regresamos en un momento. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional.
Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Ruiz Robles, Corredores Públicos y Peritos Traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Amigos, ya estamos aquí de regreso en Platicando con TVIA, esta tarde de lunes especial, un programa particular donde tenemos 2 horas y donde tenemos como invitados a los 3 candidatos a la presidencia del Colegio de Corredores Públicos del Distrito Federal. Antes que continuar, queremos agradecer a nuestro colega, nuestro compañero Héctor Alfaro Mendoza por cedernos su espacio en su programa que evidentemente se llama Tu Espacio. Muchas gracias, Héctor, por habernos permitido este programa para la correduría pública, para hablar de correduría pública. Y pues vamos a, si están de acuerdo, antes de continuar, unas preguntas de nuestro auditorio. Si están de acuerdo, pues me contesta quien quiera. Si no quieren, no contesten. Entonces, una de las preguntas es en cuanto a la asesoría gratuita. Hay un grupo de corredores que ha estado dando asesoría gratuita y les interesa saber qué pasa con la asesoría gratuita. ¿Se va a apoyar que se siga dando la asesoría gratuita o no? Cuéntenos. Sí, evidentemente debemos continuar con un programa de asesoría gratuita. Es parte de la difusión, ¿no? Mientras más nosotros difundamos la corrida pública, mientras más asesoría demos, más difusión existe para la corrida pública, más clientes se acercarán a nosotros y en mi experiencia la mejor recomendación que tenemos es la de boca en boca. Entonces un cliente satisfecho por una asesoría gratuita generará más clientes para toda la correduría pública, evidentemente sí. Correcto. Sí, por supuesto. Mi querido Carlos, adelante. Gracias. Pues sí, digo que hay que continuar con la asesoría gratuita y habrá que incluso ampliarla, ¿no? Porque el esfuerzo para dar asesoría gratuita es grande. La gente que da la asesoría pues deja la oficina gran parte del tiempo, se concentra en dar esta asesoría a la gente que amablemente va al colegio o a la Secretaría de Economía. Yo quizá en este caso, yo tomaría la idea de Alejandro del rol por número y a dar asesoría, digo, si no 2, 3, 4 veces por semana, pero sí como es un día a la semana institucionalizado, también para que vaya la gran cantidad de corredores posible a dar esta asesoría, pues para lograr, 1, el contacto ciudadano, 2, devolver un poco a la ciudad lo que nos da, y 3, bueno, lo que decía mi maestro, ¿no? Pues difundir, y la idea de que vayan varios corredores también pues ayudará a difundir mucho la particularidad que cada corredor tiene. Todos sabemos poco de mucho, mucho de poco, porque tenemos que saberlo para pasar el examen, pero aquí tenemos grandes especialistas en temas muy diversos que
podrían dar asesorías brillantes a gente que quizá en otro momento no pudiera pagar por ese tipo de asesoría. Entonces me parece que es bueno continuar. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo con ustedes. No solamente es necesario continuar, sino fomentar y además otras actividades pro bono, de tal suerte que cualquier tipo, no solamente lo que llegue a la Secretaría de Economía, lo que llegue propiamente al Colegio de Corredores Públicos y quizás lo que se difunda entre las propias corredurías, ¿no? De tal suerte que una persona no pueda llegar al colegio o a la Secretaría de Economía, pero sí a la Correduría Pública que esté en Tepepan. Entonces, decirle, oye, va a haber asesorías gratuitas incluso adentro de tu correduría pública pro bono, con el objeto de incentivar las asesorías y de apoyar a la Ciudad de México, ¿no? A los comerciantes pequeños y a los micros de la Ciudad de México, ¿no? Por supuesto, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Correcto. Ahora, nos llega otra pregunta. Maricel García, una corredora, bueno, todos la conocemos, corredora de código, una querida amiga y una gran corredora pública. Integrante de nuestra planilla, brillante, muy brillante. Pregunta, ¿qué piensan hacer, cualquiera de los tres, de llegar a la presidencia, qué piensan hacer para proponer en reformas, supongo que reformas legislativas, en pro de la correduría pública? ¿Quién quiera contestar de los tres? Bueno. También hemos tenido una muy desagradable experiencia en las propuestas que se han hecho para reformar la ley. Cualquier propuesta, cualquier iniciativa que haya ingresado a cualquiera de las dos cámaras como de origen para beneficio de la correduría pública, inmediatamente es bloqueada, y no nada más, arreglada para que en lugar de beneficiarnos, nos perjudique. Entonces, yo creo que no debemos, por lo pronto es la posición del grupo que me acompaña, no debemos proponer reformas a la ley, pero sí debemos tener un acercamiento con senadores, con diputados, con secretarios de Estado, en el que los convenzamos de los beneficios que implica la función de la correduría pública, de tal manera que si alguna facción de la Cámara de Diputados o de Senadores presenta alguna iniciativa de ley que directa o indirectamente ataña a la correduría pública, sepamos que vamos a ser tratados con el respeto que la ley nos concede, ¿no? Que sean respetadas nuestras funciones y que no seamos, como hasta ahorita hemos sido, avasallados por el notariado. Correcto. Yo de alguna manera considero que adicionalmente a las cuestiones de carácter legislativo, que sí es muy importante tenerlas plenamente estudiadas antes de hacer cualquier tipo de actividad sobre el particular. Eventualmente yo también coincido en que no necesariamente nos ha ido tan bien, pero no necesariamente tan mal tampoco, ¿no? Se han aclarado algunas facultades de nosotros, tanto en disposiciones de ley como en disposiciones de reglamento, que a mi parecer han dado claridad a nuestra actuación, ¿no? Quizás también esto tenga que ver con cuestiones de carácter organizacionales internos, por ejemplo, otros colegios, otras autoridades. Entonces, a cómo hemos venido actuando, ¿qué modificaciones se podrían tener? Pues llenarnos de convenios con autoridades, con todo tipo de autoridades que de alguna manera sustenten nuestra actuación, de tal suerte que podría ser tesorería del gobierno del Distrito Federal, adicionalmente a las disposiciones de la ley y su modificación, quizás Indavi y una buena cantidad de FECOBAN, FECOBAL, de tal suerte, la Federación de Evaluadores, de Colegios de Evaluadores, de tal suerte que nos integremos todos con convenios de actuación que regulen un mejor actuar del colegio, un mejor actuar de la administración del colegio y de los corredores públicos, ¿no? Quienes al finalmente tengan este tipo de fase profesional más amigable, la proporción guardada, porque pues es una actividad legal, como ustedes bien saben, que a veces está sometida al escrutinio de jueces, contrapartes, etcétera. Entonces, que de alguna manera nos dé un tipo de valor adicional, ¿no? sobre esto, ¿no? Sobre pautas de actuación, pautas de conducta, básicamente, ¿no? Creo que la pregunta habla de qué acciones se van a tomar para generar reformas legales en pro de la correduría. Yo creo sinceramente que el error y por lo cual
gran parte de las iniciativas que históricamente se presentaron al Congreso posterior a la expedición de la Ley Federal de Correduría Pública han sido desechadas, es precisamente porque la reforma es para la correduría. O sea, hablamos 380 personas en un país de 100 millones de habitantes, pues el legislador legisla para el pueblo, no legisla para 400 personas, ¿no? Caso contrario a aquellas reformas que se han presentado en pro de la ciudadanía, donde participa el corredor, y en los últimos 4 años podemos tener muchos ejemplos. Yo creo que ahí más bien habría que proponer, quizá, si es que existieran algunas cuestiones por reformar en favor del comercio, en favor del comerciante, donde pudiéramos participar nosotros, pero no en pro de la correduría, sino en pro de la ciudadanía, donde el corredor pueda participar. Sería el primer detalle. Ahora bien, reformas legales no implica tampoco expedir leyes o expedir reglamentos, ¿no? Pueden haber manuales o pueden haber disposiciones, lineamientos, acuerdos, otro tipo de cosas donde realmente pudieran servir para que el corredor realmente ejerciera sus funciones a cabalidad. Por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos reconocidos como peritos evaluadores por el Código Fiscal del Distrito Federal y solamente hay un corredor que hace avalúos. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor falta un acuerdo administrativo por ahí que permita que los corredores, cumpliendo los requisitos que marca la propia ley o los manuales y el Código Fiscal, podamos acceder a este detalle, o un proyecto histórico, que todas las ocasiones en las que he tenido el gran honor de ser consejero del colegio, siempre lo he tratado de corretear y nunca se ha dejado alcanzar, y en esta ocasión, si el voto popular me favorece, pues lo voy a intentar corretear otra vez desde otra postura, de esta perspectiva, que sea la acción de las cédulas, ¿no? O sea, la ley vigente reglamentaria, el artículo 5º constitucional, establece que los corredores públicos podemos obtener cédulas. Y lo único que hace falta es un acuerdo administrativo por parte de la Secretaría de Educación Pública en unión con la Secretaría de Economía, para que cuando yo lleve mi título de habilitación me expidan la cédula. No hay que reformar la ley, no hay que expedir un reglamento, no hay que hacer nada, es un simple acuerdo administrativo que aparentemente no debería de generar mayor problema, pero por ejemplo esa me parecería una adecuación legal de trascendencia, sobre todo con la tendencia futura que se percibe de que para todos se requiere tener cédula, y aunque nosotros en calidad de fedatarios pues no necesitamos cédula, quizá en calidad de peritos evaluadores pudiéramos ocupar la adicional a la que pudiéramos tener, o en calidad de árbitros, en fin. Por ejemplo, ese tipo de cuestiones yo creo que son de interés, y quizás pues se pueden implementar de alguna cierta manera. Bueno, eso, perfecto. Bien, ahora, ¿algo que quieran comentar de este? Muy bien. Mucho, perdón. Otra pregunta, que es, ¿hay unidad dentro de la correduría pública? Esa pregunta. Se refiere, yo creo que dentro del Distrito Federal, que es lo que les concierne a ustedes, ¿no? Existe, bueno, yo complemento la pregunta, que sería que ustedes no me podrían hablar de Nuevo León, de Jalisco. ¿Hay unidad dentro de la correduría pública en el Distrito Federal? Desafortunadamente no hay unidad. Después no. Y nada tiene que ver que seamos 3 personas que estemos encabezando 3 planillas diferentes. Eso es por otra razón. Pero está visto que en las asambleas de corredores públicos asisten 14, 15, no hay quórum suficiente. Bueno, sí lo hay, pues porque la segunda convocatoria dice que con los que estén. Con 12. Pero se toma una decisión que de ninguna manera representa el sentimiento de la mayoría de los corredores públicos por un puñado de los que asisten, ¿no? No hay unidad porque en las comidas gremiales tampoco está la asistencia de la mayoría de los corredores. No de todos, no pueden ser todos, yo lo entiendo, pero siquiera la mayoría, o sea, 40, 43, que sería la mayoría absoluta, no la hay, van 25 entonces. Entonces, el problema de la correduría pública de nosotros es que nos hacemos corredores públicos, ponemos nuestra oficina y esperamos ya empezar a ganar dinero, ¿no? No tenemos un sentido de pertenencia, no tenemos un sentido de que soy corredor y por lo tanto estoy hermanado contigo y contigo, y tú lo que te afecta a ti me va a afectar a mí, y lo que te beneficia a ti me va a beneficiar a mí. Eso no existe. Y eso es una de las circunstancias en las que cualquiera de los 3 debemos trabajar. Fomentar que todos los corredores tengamos ese sentido de unidad, de pertenencia, que nos sintamos orgullosos de ser corredores públicos, y que no digamos, pues soy como un notario pero más barato. Por puta, eso es denigrante. Eso es verdaderamente denigrante. Notario Región 4. Entonces, no la hay. Es desagradablemente
lo he constatado incluso con corredores de reciente cuño, les hablas para invitarlos, dicen, estoy muy ocupado, no puedo. Y, oye, ¿vas a trabajar en beneficio de la correduría pública? Pues estoy muy ocupado. Somos islas cada uno de nosotros, ¿no? Eso es mi percepción, yo creo que la tuya es opuesta. No, yo de alguna manera, mi querido Carlos, por favor, te agradezco mucho. Yo creo que lo que tendremos que trabajar, decíamos al principio que los corredores públicos son los clientes del consejo, los clientes principales, ¿no? Entonces, tenemos, en mi percepción, que hacer un doble enfoque. Uno, a los corredores públicos, de qué quieren ellos, por lo que pasa es que quizás no les hemos preguntado. Sé que hay obligaciones estatutarias, que hay que hacer una asamblea, que eventualmente habría que acudir, si quieres, al consejo, si eres consejero, etcétera, pero de alguna manera no hemos hecho un ejercicio de preguntarles qué quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren, etcétera, ¿no? Y después, otro externo, también tenemos que preguntarles a sus clientes, a los clientes de los corredores, qué quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren. Y en este tipo de cuestiones yo les aseguro, sin temor a equivocarme, que el incremento, cuando vean el valor percibido y agregado a la correduría, el incremento de las personas que estén ahí va a ser sensible, lo puedo asegurar, ¿eh? Yo creo que mucha gente, en realidad, a lo mejor si lo tomas un poco por sorpresa, pues a un corredor de reciente cuño, pues está montando la correduría, no tiene clientes, está yendo con todos sus amigos, compañeros de la universidad, etcétera. Pues le dices, oye, ¿cómo nos puedes ayudar o cómo te podemos ayudar nosotros a ti? Quizás de alguna manera esto podría redundar en que haya un sensible incremento de la unidad gremial. Esa es mi percepción, ¿eh? Fíjate que yo creo que una unidad permanente, donde haya mucha amistad, mucha camaradería, todos nos conocemos, sabemos quiénes somos, nos juntamos en la calle, nos damos besito y todo. Hasta ahí está todo. A mí no me pasa eso. A mí tampoco. La ironía es que todos somos cuates, ¿no? Pero en asuntos donde hay que hacer frente común, yo creo que el colegio sí está fraccionado quizás en 3 o 4 sectores, que entre esos 3 o 4 sectores cada uno tiene mucha unidad. Y yo creo que también es natural, por lo que platicaba. O sea, tenemos al día de hoy tenemos 4 tipos diferentes de corredores, ¿no? Están los corredores que ya venían de código, que se habilitaron. Ellos son muy unidos, pero tienen alguna particularidad por la que los abogados de ley no los acabamos de convencer. Luego está la otra facción, que son los primeros corredores, a los que les tocó realmente posicionarse, luchar, pelear, entre ellos también son muy unidos, ¿no? Así tal cual. Luego estamos los otros corredores que nunca presentamos examen de notario, nunca llegamos a la corredora y dijimos, a ver, aquí está, y entre nosotros también todos somos cuates, podemos estar unidos, ¿no? O sea, es lo que digo, nos saludamos en la calle, a lo mejor no nos damos besitos, pero nos saludamos, ¿no? Sí, claro. Y luego están los nuevos corredores, estos nuevos corredores, no todos, pero yo, bajo mi percepción, digamos, los corredores del 80 al 84, por ejemplo, que sean los últimos 5 corredores, ellos corredores tampoco están unidos entre ellos, pues la última fracción, porque no se conocen, ya no tuvieron un proceso quizá como el que vivieron todos los demás, que nos veíamos en cursos o estudiábamos juntos, en fin. Pero bueno, en estas primeras 3 fracciones, digamos, hay mucha unidad entre esas 3. Lo que habría que hacer es buscar los puntos concurrentes para que esa unidad fraccionada se convirtiera en una unidad general, pero además que la amistad y la camaradería que nos mostramos cotidianamente, una llamada telefónica, en fin, también sirviera para que pudiéramos sacar adelante los temas comunes, ¿no? El problema es que cuando hay un tema de importancia que se puede estimar de choque, todo el mundo agarra para su fracción. Ese es el detalle, ¿no? Algunos dicen, no, yo no me quiero mover, otros dicen, no, yo sí voy a ir a pelear. En fin, habría que buscar ese punto de unidad. ¿Cómo lograr el punto de unidad? Yo creo que efectivamente será retomando la idea del orgullo que es ser corredor, no porque la ley diga que es un gran honor o porque somos solventes por disposición de ley, en fin, sino realmente porque todos, absolutamente todos, incluyendo los corredores de código, todos llegamos a la correduría después de pasar 2 exámenes, todos estudiamos lo mismo, todos nos esforzamos, la gran mayoría reprobamos, ¿no? Y volvimos a presentar el examen después de un acto de contrición, y pues sí, o sea, te presentas un examen público, te exhibes, ¿no? O sea, te exhibes frente a la gente que va a ver al examen, donde pues, yo soy el aspirante, ya te voy a ser corredor y de repente te meten una arrastrada, sales,
y hay que tragarse de orgullo para volverse a presentar después. Digo, varios de los aquí en la mesa pasamos por ese detalle. En fin, todos pasamos por momentos. Llegar al altito de la habitación es un orgullo. Yo creo que cuando un corredor voltea a ver al otro no ve ese detalle, decir, mi colega pasó lo mismo que yo, y eso no se hermana, sino que se ve diferente. Quizás habrá que buscar ese punto del orgullo de ser corredor, y también entender que habrá 250 cosas en las que podemos estar cada quien para su santo, pero hay 2 o 3 o 4 que van saliendo del camino, en las que de verdad tenemos que hacer frente común y salir todos adelante, en la medida en la que el consejo que sea pueda hacerle entender eso al colegio del DF. Creo que en esa medida vamos a lograr una unidad fortalecida. Bien, bueno, y una última pregunta que tenemos, la integración, ¿de qué forma se piensa integrar o no los proyectos individuales de difusión, de trabajo de algunos corredores? Hombre, de hecho, el simple hecho de este canal es un proyecto individual de un corredor público, de Alejandro Ruiz. Esos proyectos individuales de algunos corredores tienen cabida en un consejo presidido por ustedes, no tienen cabida, todo dentro de la revolución, nada fuera de la revolución. Díganme, ¿cuál es la opinión de ustedes tres? Por favor. Mucho, por supuesto que tiene cabida, ¿no? Se trata de sumar, se trata de integrar gente, se trata de que cada quien va haciendo camino al andar, como dice la canción, de la forma que puede, con la mejor intención, y ellos habrá que integrarlos, si es que eventualmente lo consideran conveniente. Si no, vamos a seguir actuando de manera quizás conjunta y o paralela, no necesariamente en los mismos canales, por ejemplo, no necesariamente poniendo un canal de televisión tan acertado como esto, ¿no? Sí, no lo pongan porque no, nada de eso. Pero de alguna manera yo creo que este tipo de proyectos no solamente son en perjuicio, sino que abonan a favor de la correduría si los tomas como algo bien intencionado. Obviamente el colegio en su caso tendría otro tipo de actividades que a lo mejor son coincidentes, quizás dar clases, una cosa así. ¿Sabes qué? En ese caso vamos a competir de alguna manera con las posturas para dar clases, para dar tertulias, cátedras, para acudir a las semanas de emprendedurismo, etcétera, ¿no? Pero por supuesto que tiene cabida, por supuesto, ¿eh? ¿Quién de los dos? Pues mira, yo creo que hay que ver también cuáles son los proyectos personales, ¿no? Hay proyectos que por muy bien que te caiga el corredor, pues si digas, no se me ocurre ahorita uno, pero dirás, bueno, como que tener el aval de la institución, colegio de corredores, ¿no? Hay otros proyectos, por ejemplo, bueno, el canal, difusión, cursos, en fin, que finalmente hay que reconocer que el colegio puede estar muy bien financieramente, puede tener mucha disposición de hacer muchas cosas, gente que incluso tenga esa disposición de dejar de velar por su correduría para ver por la correduría, en fin, pero finalmente hay cosas que requieren inversión y que requieren mucho trabajo implementarlas, ¿no? Entonces si hay corredores que ya las tienen hechas y las pueden poner a disposición del colegio en una sinergia, digamos, ¿no? Que se pueda aprovechar de ambos. Yo creo que esa palabra no me gusta, pero bueno. No, bueno, entonces digamos en una... es broma. Es broma. Sí. Ya entendí el chiste, a ver si ahorita el pedo nos aclara. Pero yo que soy corredor ya lo entendí. Bueno, pues digamos en un camino conjunto, ¿no? Coincidente, concurrente, pues yo no veo por qué, o sea, por qué el colegio tendría que gastar, por ejemplo, a lo mejor en generar una editorial propia cuando ya hay 1, 2, 3, 4 corredores que tienen ya la editorial, la persona que revisa, la persona que hace, quien imprime, pues vamos, ¿no? O igual habrá, por ejemplo, en el caso de los cursos, hay productos de corredores que tienen su academia, su escuela, institución, que pueden ser de interés del colegio, habrá otros que no, pero en los que están de interés del colegio, bueno, pues si ya está hecho, ¿para qué sufrir, no? O incluso, por ejemplo, si yo colegio no tengo la capacidad de implementar algún proyecto académico, pues a esas personas que ya tienen toda la infraestructura, y decir, oye, me interesa que me generes esto, ¿no? O sea, yo creo que habría que ver cada proyecto en particular, pero proyectos que abonen a los intereses propios del colegio, pues yo creo que no debe de haber mayor problema, ¿no?
Tú sabes cuál es mi postura. Mi postura es que cualquier actividad que realice cualquier corredor de manera individual, que sea en beneficio de la correduría tiene que apoyar. Pero tiene que haber esa reciprocidad. Te beneficias tú con tu actividad, se beneficia el colegio, todos los corredores. Si solamente para beneficio tuyo, no señores para acá, apoyando el colegio sin que el colegio reciba ningún apoyo, pues evidentemente no vamos a ir de la mano. No creo que este debe ser un escenario de ganar. Todos los corredores pueden realizar la actividad individual que les convenga, siempre y cuando sea lícita. No, bueno, eso sí. Entonces, pero ahí te meterías tú como colegio, se metería la autoridad. El colegio no tiene ni por qué oponerse, ni por qué vetarlo, pero se va a sumar, sí es benéfico para ambos, claro que sí, ¿por qué no? Claro. Muy bien. Bueno, ¿alguien que quieran agregar sobre este tema? Sobre las preguntas. Bien, si les parece, pasamos a lo último. No sé si me tengo que ir a pausa o continuamos. Continuamos. La última pregunta, en términos generales, ¿y qué ofrecería la presidencia de cada uno de ustedes al gremio? Cortamos, vamos a una pausa. Ya me corrigió mi productor y aquí quien manda es mi productor. Entonces vamos a una pausa y en un momento regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos.
Amigos, ya estamos aquí de regreso en este programa especial Platicando con TVIA y nuevamente quiero agradecer a nuestro compañero Héctor Alfaro Mendoza por que nos haya permitido su programa, tu espacio para continuar con este programa especial sobre los candidatos a la presidencia del Colegio de Corredores Públicos del Distrito Federal. Y el último tema que me gustaría tratar con ustedes es, nos están viendo corredores públicos de la Ciudad de México, ¿por qué ese corredor público de la Ciudad de México debe o es prudente que vote por ustedes? ¿Cuál es la razón? ¿Qué ofrecen ustedes al gremio? Me gustaría empezar por ti, Lalo. Gracias, Alfredo. Bueno, mira, primero déjame aclararte que no es que le ofrece mi presidencia al Colegio de Corredores. Nosotros integramos un grupo de trabajo, somos un consejo directivo. El consejo directivo, una vez que se haya tomado esa decisión, somos una playa de candidatos. Una vez que se haya tomado la decisión, seremos un consejo directivo que seguiremos siendo un equipo de trabajo en beneficio de los corredores. Hoy por la tarde me permití enviar un programa de las actividades que pretendemos desarrollar, si es el caso, que vienen, ya muchas se han dicho en esta mesa, y yo señalaría un punto muy importante en el que pondría especial énfasis de este grupo, ¿no? Y es defender a la correduría pública contra todo ataque contrario a derecho de los que somos objeto, ya sea por otros gremios, por la autoridad o por los propios corredores, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, en este espacio del programa de trabajo puse estudiar y proponer a la Asamblea las acciones que sean pertinentes para defenderlos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien sea, defender a la corredora pública. Eso es uno de los puntos que yo considero sería de los más, todos son importantes, pero que estaría arriba es la defensa de la correduría pública, que insisto, se llevaría a cabo siempre con el consenso de todos los corredores públicos. Este consejo, si llega, no va a tomar decisiones de 8 o 9 o las 10 personas que lo integramos, sino tomaremos una propuesta que será llevada a la Asamblea para que la Asamblea sea la que defina si seguimos esa línea o nos mantenemos como estemos en su momento. Yo creo que es lo que más nos ha dolido a todos los corredores, los constantes ataques de los que hemos sido objeto por autoridades o por otros gremios, y ese es lo que este grupo que encabezo ofrece a los corredores. Muy bien, gracias. Gracias, Lalo Silva. Alejandro Durán, ¿por qué votar por ti? Gracias. Yo también de igual manera turné nuestro plan de trabajo hoy en la tarde para que de alguna manera lo tengan. Coincido con Eduardo en que también no es por mí, sino por un grupo de consejeros realmente muy sólido. Tenemos gente experta en todos los ámbitos, en evaluación, en mediación, en arbitraje, en fe pública, tenemos litigantes, etcétera, ¿no? Y en efecto es una función establecida en los estatutos del Colegio de Corredores que el Consejo debe proteger a los corredores, por supuesto que sí. Sin embargo, hace poco me dieron alguna plática de mediación, y me refiero muy brevemente a ella, en la cual leía un libro donde hubo un conflicto, había unos vecinos, unos familiares, de alguna manera, que tenían pues unos animalitos, la hembra tiene unos cachorritos, ¿no? Se cruzan al lugar contiguo y el vecino se apropia de los cachorritos, y estos cachorritos de tiempo en tiempo, esto fue en Kentucky y después tuvo repercusiones incluso en Virginia, ¿no? Y los cachorritos fueron a parar enfrente, ¿no? Resulta ser que esto, pues ante la decisión de a quién le pertenecían los cachorritos, pues la gente que decían los McCoy, si mal no recuerdo, y otros los Hatfield, pues cada quien, la familia decía a uno o a otro, y van a un juicio. De este juicio, eventualmente se le da la razón a uno de a los Hatfield, por cierto, se le da la razón, y ha generado tanta pugna que este conflicto duró 55 años y 60 muertos, aproximadamente, homicidios. Y al final les preguntaban, ¿y por qué empezó el conflicto? Y en realidad nadie sabía. Entonces, yo creo que hasta que no haya un reconocimiento pleno de nosotros, de lo que tenemos, yo al igual que Carlos,
tengo la fortuna de ser corredor, siempre quise ser corredor público desde mi clase de mercantil en la universidad, siempre quise ser corredor público, hasta que tengamos esa identidad nosotros y reconozcamos a los de enfrente, yo creo que hay muchas cosas que se pueden dirimir sin lugar a dudas, ¿no? Después, ¿qué más se precisa? Pues tener un valor agregado al gremio. ¿Cuál es el valor agregado? Como platicábamos, es ¿qué quieres tú y qué quieren tus clientes? Porque al final del día esto es lo más importante, ¿eh? Al final del día, el corredor que diga, oye, yo tuve ingresos con los que pude pagar las quincenas y las rentas y los impuestos de mejor manera, entonces eso va a generar un valor agregado. Y pues básicamente estos serían mis puntos, ¿no? Muy bien. Carlos. Bueno, nosotros, la planilla que encabezo, lo que ofrecemos son varias cosas. Primero, digamos, una continuidad, finalmente no podemos decirlo de otra manera, una continuidad en que finalmente yo fui hasta hace algunas semanas miembro del consejo que está todavía en funciones, y gran parte de este consejo fue parte del consejo anterior a este consejo, y así hacia atrás los últimos 10 años, ¿no? Y esta continuidad, yo creo que no es mala. Finalmente, 8 o 9 años hemos vivido relativamente en paz, ¿no? Ese sería el primer detalle, continuidad. 2, la conformación de la gente que está en la planilla, finalmente nos permite 3 cosas fundamentales. 1, tenemos gente de amplia experiencia en defensa férrea de la correduría. Tenemos a Gerardo Saavedra, que fue presidente del Colegio Nacional durante la última iniciativa fuerte en contra de la correduría. Tenemos a Mauricio López, que fue presidente de este colegio del Distrito Federal y que también estuvo presente en esos momentos. Tenemos jóvenes corredores. Finalmente, para mí es importante tener jóvenes y nuevos corredores, porque es importante que los nuevos corredores también se vayan fogueando en este detalle. O sea, la cuestión de la posibilidad de que todos los corredores que conforman el colegio puedan formar parte de algún día del consejo directivo debe de ser una realidad. O sea, que cualquiera que se postule debe tener la posibilidad de llegar a ganar, pero finalmente se requiere también gente con experiencia, y los jóvenes, ¿cómo van a adquirir experiencia si no se les abre esta oportunidad? Para mí es muy importante, porque finalmente a mí me dieron esa oportunidad muy pronto cuando me habilité, y eso me permite a este tiempo, pues decir que tengo varios años de experiencia en cuestiones propias del consejo. Y también tenemos gente probada como Misael, pero eso lo tenemos todos últimamente. Pero gente probada. Sí, no es motivo para que voten por ti. Pero tenemos gente comprometida en trabajar por la correduría, y el compromiso de trabajar con la correduría es finalmente dejar de trabajar por tu correduría, ¿no? Pues el hecho de que yo encabece la planilla para el cargo de presidente, pues implica que voy a destinar gran parte de mi tiempo y mis recursos personales a trabajar por la correduría en general, y no por la correduría 72 del DF, que eso también es un punto importante, y que a mí no me pesa, porque finalmente, pues desde que yo me habilité, le he dedicado la mitad de mi día a la correduría 72 y la mitad de mi día al colegio del DF y al colegio nacional, en fin. Entonces ya estoy acostumbrado a ese detalle. Pero también lo que puedo llegar a ofrecer, yo, a diferencia de Alejandro y de mi profe, mi maestro, yo no he mandado el plan de trabajo, porque todavía lo sigo puliendo, y lo sigo puliendo por una cuestión. A mí no me sentiría yo muy cómodo de ofrecer algo de lo que realmente no pudiera cumplir. Entonces, hay muchos proyectos que yo, Corredor 72, Carlos Ongay, he venido arrastrando, no desde que me habilité, sino desde antes que me habilité, y muchos han tardado muchos años en llevarse a cabo, tanto que bueno, el día de hoy hay muchas cosas que quedan pendientes, ideas que hemos platicado y todo. Gran parte de ese tipo de cosas las quiero retomar en el proyecto de trabajo. Y también quizá lo que yo pudiera estimar mucho más importante de este consejo o pretenso consejo que encabezo es que los vamos a escuchar. O sea, vamos a escuchar a todos los corredores, todas las inquietudes que tengan, y las vamos a tratar de aterrizar, de implementar, y finalmente de sacarlo adelante. Lo que queremos hacer con este proyecto sería
que todos los corredores verdaderamente se sientan representados y se sientan escuchados. La cuestión de la defensa y ese tipo de cosas, yo esperaría que sigamos viviendo en paz como los últimos 4 años o 5 años, pero si fuera el caso, pues también estamos preparados para la defensa, no solamente con gente de experiencia, sino con argumentos, con estudio, vamos, nos hemos preparado arduamente para eso. Y finalmente, bueno, pues todo lo demás, pues ya no quiero decir que se daría por sentado, pero bueno, los puntos concurrentes que tenemos con las otras planillas, pues estaría de más redundar, que son muchos los puntos concurrentes, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos ofrecer también sería, si algo podemos favorecer, retomar todas las ideas importantes que se han expuesto aquí en los proyectos de trabajo y que son de gran valía para la correduría. ¿Algo que quieran agregar de su plan de trabajo, de su propuesta, de las razones para votar por ustedes? Yo nada más cerrar cuando sea el momento oportuno. Sí, haremos un pequeño mensaje al terminar, pero como nos quedan unos minutos y ustedes en la reunión que tuvimos me dijeron, y cumplo lo mandado por ustedes, que me dijeron que podía preguntarles cualquier cosa al aire, bueno, quisiera hacer unas pequeñas preguntas sobre nuestras funciones. Me gustaría hablar de nuestras funciones en unos cuantos minutos que nos quedan y que me dijeran qué opinan, hacia dónde va la correduría, vamos bien ahí hay que corregir algo. Tema, evaluación en la facultad evaluatoria de los corredores. Le cambiamos, no me refiero a la ley, le cambiamos a nuestra actitud hacia la evaluación, la dejamos como está, ¿qué hacemos? Algo así muy breve que me digan. Yo creo que tenemos que continuar con la capacitación, tenemos que continuar con las uniones con los colegios y con las tesorerías locales, con los organismos correspondientes, pero tenemos que continuar trabajando y capacitándonos, ¿no? Sí, yo continuaría con la misma inercia, no de ahorita, sino de años, que es capacitación, especialización, estudio y finalmente trabajo, porque trabajando es como damos a notar que efectivamente nos hemos venido capacitando, preparando y estudiando. Y yo creo que lo más importante sería perder el miedo a las nuevas tendencias, que finalmente es una tendencia global, no es una tendencia en la ciudad ni del país, que sea la tendencia a la certificación y la tendencia a la especialización. Es una nueva tendencia y hay que entrarle con gusto y sin miedo. Sin perjuicio de que esa certificación, en su caso, si fuese posible, la pudiese obtener el Colegio de Corredores del DF, ¿no? Claro. Bueno, ya estamos a la mitad de camino andado y ya estamos inscritos a profesiones. Eso es bueno. Bueno, aquí sí creo que vale mucho la pena capacitarnos, Sí. ¿no? Capacitarnos. Hay un contrasentido que la Ley Federal de Correduría Pública te exija para ser corredor el ser licenciado en Derecho, y en ninguna facultad de Derecho tienes una sola materia sobre evaluación, ¿no? Entonces, sí se requiere la capacitación de los jóvenes aspirantes, de los propios corredores públicos que ya estamos habilitados, porque no podemos dominar todas las materias de evaluación. Entonces sí necesitamos capacitarnos, necesitamos seguir adelante, y la evaluación, Alfredo, se abrió precisamente porque muy al principio los corredores públicos querían serlo por la fe pública, ¿no? Poder hacer sociedades, poder actuar en determinados actos, pero con los ataques que sufrió nuestro gremio, hubo un grupo visionario que dijo, oye, si aquí no podemos, vamos dándonos la vuelta, tenemos otro nicho de negocio muy importante que es la evaluación, y se empezó a trabajar en ese tema, de tal manera que ahora es una oportunidad y una necesidad, pues más que necesidad, es un gran nicho de negocio para los corredores dedicarse a eso, pero para hacerlo se requiere la capacitación. Yo estoy muy honrado de mi gremio en decir que aproximadamente el 60% de los corredores o 70% de los corredores del Distrito Federal al menos son especialistas con cédula profesional, especialistas en evaluación. Un gran número también tiene maestría en evaluación, como tú, entre otros, no, de verdad, y son como tú, Alfredo, entonces, y como todos, ¿no? De tal suerte que eso es muy importante y hay que continuar con eso, ¿no? Es evidentemente una necesidad gremial, una necesidad de cada uno de los corredores, que se ha convertido en una necesidad gremial, y continuar con ello, ¿no? Correcto. Un siguiente tema que pues es siempre el espinoso en esta figura, la fe pública. La fe pública, ¿qué hacemos con la fe pública? No, olvídense de las leyes.
¿qué hacemos? Igual que el tema de evaluación, desde el punto de vista, ¿cómo afrontamos o enfrentamos o convivimos con la fe pública? Con estricto apego a la ley. Si la ley nos faculta para que ante nuestra fe se otorguen poderes de órgano colegiado, consejo de administración, o de administrador único, o de gerente, o de un apoderado con facultades de sustitución a otro apoderado, lo hagamos. No tenemos que buscarle la vuelta, nombrar gerentes, gerente de relaciones laborales, gerente jurídico, para darle un podercito a un abogado de pleitos y cobranzas y pueda defender a un cliente en tribunales. Que el argumento es, vas a meter al cliente en un problema. No, no necesariamente. Y vamos a defender al cliente en el problema para que defendamos a la corredera pública. ¿Qué debemos hacer? Desgraciadamente, ahora en el Congreso Nacional me tocó una mesa de trabajo donde estaba una colega nuestra de Regiomontana que dice, sí, estuvo suave de que estemos como perros echados, ¿no?, a un lado. Entonces, hagamos lo que la ley dice que podemos hacer, no le busquemos la vuelta, no nos agachemos. Eso es parte de la defensa que tenemos que hacer de la función de la corredera pública. Correcto. Yo en realidad también coincido con Eduardo. Sin embargo, yo hay actividades en las que por el momento no entraría, como en el caso de poderes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no quiero que un cliente mío pelee mi batalla. Entonces, de alguna manera, lo que sí haría sería toda proporción guardada, y lo sigo haciendo, es otorgar facultades de representación orgánica. Con eso no hay ningún inconveniente, ¿no? Los puedes meter en un problema laboral, porque con un nombramiento de gerente... Cuando en realidad trabajan, no, pero si trabajan adentro de la empresa, ahí está... un abogado externo. No, Bueno. eso se llama poder, ese no lo otorgo. Ese es el problema de la corredera pública. No, ninguno. O que peleen tus batallas. Yo lo que haría con la fe pública sería dos cosas. Primero, tratar de lograr que todos reconozcamos que finalmente yo no soy fedatario, yo soy corredor público, y una de las cosas que hago es tener fe pública para ciertas cuestiones que la gente que viene a la oficina puede llegar a ocupar, ¿no? O sea, una persona que llega a consultarme algún negocio a lo mejor ocupa una constitutiva, bueno, curiosamente yo la puedo hacer, pero no es el punto determinante de mi hacer, de mi actuar o de lo que voy a vivir todos los días, ¿no? Ese sería el primer detalle, que reconozcamos que cuando yo redacto no voy a poner y ante el suscrito fedatario, ¿no? Eso no es lo único que hago, es ante el suscrito corredor público, esa es una. Y la segunda, digo que también, y esta es una idea personal que estoy de acuerdo, me dará mucho gusto, y que no esté de acuerdo no me lastime tanto. Yo trataría de que todos asumamos la cuestión de que el corredor público es el fedatario de la legalidad. ¿Por qué el fedatario de la legalidad? Finalmente el 99.99% de la gente que viene a la oficina pide factura, porque el 99.99% son comerciantes, y el comerciante requiere la factura del servicio, entonces no hay operaciones sin recibo, ese tipo de cosas prácticamente nulas, ¿no? Otro detalle es, por ejemplo, una persona que viene a hacer una constitutiva con corredor, en todos los casos se tiene que dar aviso en materia de lo que todo el mundo conocemos como ley de lavado de dinero. Hay gente que lo puede estimar muy agresivo, la ley es desigual, si es desigual, es inconstitucional, puede hacerlo, pero finalmente yo diría, una persona que va a hacer una constitutiva de 200,000 pesos, que no va a hacerla con un corredor, sino que se va a otro lugar, pues tiene presunción de que va a hacer algo malo, porque pues, no, o sea, oye, hablando estrictamente como comerciante, si tú vas a hacer una constitutiva de 200,000 pesos, ¿dónde vas a ir? Un lugar que te cobran $1,500 a cada 3 meses y te pueden entregar todo, ¿no? O un lugar que te cobra $1,000 se tarda, si los planetas se alinean, el portal está de buenas y todo 2 días, bueno, ¿no? Y en el caso de los poderes, pues también, o sea, si la persona trabaja dentro de la empresa, pues yo, fedatario de la legalidad, lo nombro como lo que es gerente, ¿no? Es correcto. Así es, no lo nombro apoderado, ese tipo de detalles, ¿no? Aunque yo ahí sí comulgo más con Alejandro. O sea, si es un abogado externo, pues es precios y cobranzas, poder. Y tengo alguna cuestión adicional, si ustedes me lo permiten, mi querido Alfredo, que en realidad tenemos unas facultades espectaculares en cuestiones de comercio electrónico. El 38 del reglamento, y en su segundo párrafo, que nos permite dar fe en las transacciones comerciales, cotejo de documentos, de archivos, de bases de datos, de archivos electrónicos, es una gran maravilla que tenemos que explotar. Somos
el único gremio que tenemos esa facultad expresa. Entonces, yo creo que esto nos puede proyectar hacia un futuro mucho más promisorio. Déjame decirles antes que nada, les mando saludos Carlos Alfonso Madrazo Villarreal, Saludos. presidente del Colegio de Saludos. Corredores Públicos de Baja Gran California, tipo. que lo está viendo y les manda muchos saludos. Y nos preguntan del público, yo creo que por ahí debimos haber empezado el programa, preguntan del público, ¿qué es un corredor público? Si nos pudieran decir brevemente qué es un corredor público. Un corredor público es un licenciado en Derecho de amplia solvencia moral y honorabilidad profesional que tras haber presentado y aprobado 2 exámenes, uno de aspirante y otro definitivo, le es conferido un título de habilitación por parte del gobierno federal, es decir, lo confiere el Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Economía, y que se le otorga principalmente una facultad que es auxiliar del comercio. ¿Esto qué es? Un zapatero de León sabe hacer zapatos, sabe vender los zapatos, pero para todo lo demás está Mastercard y un corredor, es decir, el corredor tiene conocimiento pleno para asesorarlo como abogado. Si requiere algún servicio de fe pública, lo puede hacer como fedatario. Si requiere algún servicio evaluatorio, proyectos, estimaciones, lo puede hacer, cuantificaciones. En caso, la ley originalmente, salvo que mi maestro me diga otra cosa, estaba diseñada para que en caso de una controversia entre proveedores y consumidores, pudieran, en lugar de ir a Profeco, que finalmente la Profeco es el consumidor, ¿no?, pudiera venir, incluso siendo proveedor, con un corredor. En fin, el corredor público es un experto en negocios que cuenta con todas las herramientas que le otorga la ley para que el comerciante se dedique a hacer lo que sabe hacer, que es comercio, y de todas sus demás preocupaciones se ocupe un corredor. Y entonces, en lugar de contratar a 5 o 6 personas, pues contrata a una sola persona, y eso le beneficia enormemente al comerciante porque ahorra gasto. Sería ¿Algo que quieran agregar a ese concepto? Nos quedan 2-3 minutos, nada más, aprovechando que tengo el micrófono, que quisiera a 2 cosas, invitar al que sea ganador, al que el voto popular lo favorezca, que será en una semana, entiendo, ¿no? La votación 5 de diciembre. En 2 semanas, el 5 de diciembre, a quien favorezca el voto popular de los corredores públicos, que en enero, la primera petición de mi director, que en enero nos acompañe el ganador a una entrevista, ya como presidente del Colegio de Corredores Públicos del Distrito Federal, a contarnos sus planes, sus proyectos. Sí, por supuesto. Comprometido. Sí, claro. Eso vamos a tener el micrófono ahorita. Y siguiente, ya ese es un tema, una petición personal, aparte de un autógrafo, pero lo que les quisiera pedir es, si nos conceden a lo que es la revista de Correduría Pública, para el siguiente número nos conceden una entrevista, quien sea favorecido por el voto. Claro, por supuesto, también muchas gracias. Conste, ya los vieron, se comprometieron, ante mi director general ya se comprometieron. Amigos, nos queda un par de minutos, un mensaje, un último mensaje por parte de ustedes en este programa. Yo, de alguna manera, si me lo permiten, tengo la plena certeza de que, como dicen los mercadólogos, una persona hace cosas inteligentes y un grupo de personas hace cosas sabias. Tengo la certeza de que todos nuestros colegas bien dirigidos van a tomar una brillante decisión. La planilla que quede va a ser honrosísima representante de nuestro colegio, ¿no? Entonces, me voy, como llegué, diciendo que ha sido un honor de partir con ustedes esto. Verdaderamente son brillantes y los respeto. Mi querido Alfredo, muchas gracias. Los felicito por este proyecto y bueno, pues muchas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias. Yo también agradezco la invitación. Me la he pasado muy a gusto. Bueno. Partiendo conmigo, todos somos grandes amigos y con permiso del temor reverencial. Me la he pasado muy bien, agradezco la invitación y bueno, yo al igual que Alejandro creo que por quien los corredores voten, seguramente el gremio va a estar perfectamente bien representado y correctamente representado en el Distrito Federal. Y bueno, pues esperemos que la asamblea transcurra sin novedad y podamos festejar todos juntos la elección de este nuevo consejo para el bienio 2015-2016. Hasta altas horas. Y hasta las horas de la noche, y que trabajemos unidos. Finalmente, no importa quién gane, lo importante es trabajar unidos por todos y para todos. Gracias, Alfredo. Cuando decidimos integrar este grupo de trabajo para beneficio de la correduría pública, yo hablé con varios de mis colegas para decirles quiénes integrábamos las 3 diferentes planillas y pedirles
preguntarles cuál era su elección, si decidían o no que yo fuera un candidato adecuado, y un gran porcentaje me dijo que sí. A ese gran porcentaje les contesté, sí, tomo el voto de cariño y me quedo con él. Ese nadie me lo va a quitar. Pero también les aclaré, si alguno de las otras dos planillas presenta un programa de trabajo más sólido, más razonable, más benéfico para la correduría pública, se los reitero ahorita, voten por esa planilla, no por mí. Esto no es por mí, es por todos. Muchas gracias. Gracias, pues, gracias amigos, gracias por estar aquí. La verdad, nos sentimos honrados, hablo a nombre del canal, ahí nos está viendo Alejandro Ruiz, y hablo a título personal, en este programa especial. Muchas gracias, para nosotros es un honor que hayan estado aquí. Gracias, Alfredo. Y confiamos en que estará el Colegio de Corredores Públicos del Distrito Federal en magníficas manos, sea cualquiera de ustedes tres. Gracias, Alfredo. Gracias, y gracias a ustedes amigos por acompañarnos una emisión más de Platicando con TVIA, y aquí estaremos el próximo lunes platicando de estos temas. Gracias. Gracias.